Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este espacio de InfoNews OK. Hoy tenemos un tema que, la verdad, levantó bastante polvareda, ¿no? El gobierno de Milei decidió un aumento fuerte de presupuesto para la Secretaría de Inteligencia, la ex-CIDE, digamos. Tal cual. Y lo llamativo, según lo que estuvimos viendo en InfoNews UK, es el cómo, ¿no? O sea, fue por decreto, así, de un plumazo, sin pasar por el Congreso. Y ojo, una parte importante de esa plata está catalogada como reservada. Vamos a charlar un poco qué implica esto. Dale, sí, metámonos a ver qué onda. Salió en el boletín oficial, es la decisión administrativa número 1000-2025. Amplía el presupuesto de la ex-CIDE en, 25.250 millones de pesos. Una cifra. Muchísima plata. Firmada por Francos, jefe de gabinete, y Caputo, el ministro de Economía. Sí, sí. Pero acá viene lo interesante, lo que marca la nota de InfoNews OK. De toda esa torta, 8.000 millones son gastos reservados. Gastos reservados. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, significa que se pueden usar con, digamos, mucha discreción. El punto clave es que por ley este tipo de gastos no necesita la rendición de cuentas súper detallada que se le pide a otras áreas. O sea, no pasan por el control habitual del Congreso ni de la justicia, sino más. Ah, mira vos. O sea, una caja con menos control público, digamos. Exacto. Y según lo que reporta InfoNews OK, que cita al exdiputado Alejandro Topo Rodríguez, del Instituto Consenso Federal, hay como una preocupación dando vueltas, ¿no? Que esta plata, estos fondos reservados, puedan quedar bajo manejo directo del asesor presidencial Santiago Caputo. Ajá. La fuente del artículo, advierte que esto podría ser una forma de blindar el aparato de inteligencia, de hacerlo menos transparente. Sí, es un punto que la nota subraya bastante, esa preocupación. Ahora, el resto de la plata, digamos, los otros 17.000 y pico de millones, eso sí tienen alguna descripción un poco más detallada. Claro. InfoNews OK detalla que casi 12.000 millones de dólares van para gastos corrientes. Y allá adentro tenés, por ejemplo, 1.450 millones para alquileres, calculo que de edificios, oficinas. Sí, lógico. 1.500 millones para servicios técnicos y después una parte grande, más de 6.000 millones. Para equipamiento, tecnología, transporte, o sea, lo más operativo, se supone. Claro, lo que necesitas para que funcione, ¿no? Pero también hay una porción importante en servicios no personales. Esa categoría siempre es medio gris, ¿viste? Totalmente. Siempre genera dudas esa parte. Suelen ser cosas como consultorías, contratos temporales. A veces es más difícil seguirle el rastro que al gasto en personal de planta, digamos. Claro, claro. Y acá es donde InfoNews OK pone el foco en un contraste que, llama la atención. Este aumento millonario para inteligencia se da justo cuando estamos escuchando todo el tiempo anuncios de recortes. Recortes fuertes en áreas como salud, educación, transporte. Áreas muy sensibles. Sí, tal cual. Entonces la pregunta que queda flotando y que plantea la fuente que consultó el medio es sobre las prioridades del gobierno, ¿no? O sea, ¿dónde se decide ajustar el cinturón y dónde se decide, invertir a lo grande? Es una comparación inevitable, sí. Si por un lado el discurso es achicar gastos, este aumento específico en inteligencia y sobre todo la parte reservada resalta mucho más. Llama la atención. Y si a esto le sumamos, como hace la nota, un contexto que describe con ciertas tensiones, menciona, por ejemplo, denuncias sobre presiones a periodistas o incluso a miembros de la justicia, la fuente se pregunta si estos fondos millonarios, que tienen menos control, no podrían usarse para otra cosa. ¿Cómo sería eso? O sea, si en vez de ir estrictamente a seguridad nacional, podrían terminar financiando un aparato más enfocado en el control político interno, digamos. Es una duda fuerte que deja picando el artículo. Entendido. Y la política ya se movió, ¿no? Según InfoNews OK, la oposición ya está pidiendo explicaciones en el Congreso formalmente. Quieren que Francos y Caputo vayan y detallen bien para que esto dé esa plata. Especialmente la reservada, claro. Lógico. Es que, la historia de los gastos reservados en Argentina es larga y siempre fue un tema de debate, ¿viste? Pero el contexto político de ahora, como lo describe la fuente, con un gobierno que habla mucho de eficiencia de transparencia, por un lado, y de ajuste por el otro, le da como una vuelta de tuerca particular a esta decisión. Reforzar así inteligencia y con esta modalidad. Bien, entonces para ir cerrando un poco la idea, ¿qué nos deja este análisis basado en la data de InfoNews OK?
tenemos un aumento muy significativo de fondos para la ex-CIDE, decidido por decreto sin pasar por el Congreso, y con una parte importante de uso discrecional. Ajá, Todo esto en medio de un ajuste general muy fuerte. exacto. Desde InfoNews OK, bueno, como siempre, se sigue de cerca estas movidas del poder, tratando de entender qué hay detrás, ¿no? Y queda una reflexión final que sugiere el mismo artículo para que nos quedemos pensando. Mientras se habla tanto de achicar el Estado para un montón de cosas, para muchos, ¿estará creciendo otro tipo de Estado, quizá más opaco, en paralelo, sin tanta exposición pública? Es una buena pregunta. Es la tensión de siempre, ¿no?, entre la necesidad de seguridad, que es real, y la exigencia de transparencia que necesita una democracia. Una pregunta clave para seguir atentos, saber qué pasa. InfoNews OK, no te pierdas las últimas noticias y actualizaciones. InfoNews OK, suscríbete, no cliques, mantente informado. Seguí las noticias más importantes en InfoNews OK. Actualidad política internacional, emergencia en Andonor, economía.